no tenemos que incidir. Bueno, a continuación le damos la bienvenida a Taira Velasco, que está desde España. Taira es doctora en enfermería de la Universidad Complutense de Madrid, enfermera de la UCI del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, miembro del Proyecto UCI y profesora de bioética de la Facultad de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Taira, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenos días allá. Muchísimas gracias. Es un placer, perdonadme por la voz que la tengo un poquito tomada este tiempo. Es un placer participar en esta mesa y sobre todo abordar uno de los aspectos que considero claves, ¿no?, de esa calidad que tenemos que brindar, que son los cuidados al final de la vida. Lo que voy a centrarme fundamentalmente con los protocolos de limitación de los tratamientos de soporte vital o el esfuerzo terapéutico. Algo que la COVID ha puesto sobre la mesa es la necesidad, aún más si cabe, de la humanización de nuestras unidades de terapia intensiva. Estos carteles que se ponían en todos los hospitales y en todas las unidades del mundo, de prohibido el paso a los familiares, a buscar distintas formas de comunicación, como han sido a través de las tablets, y también, como decía Maca, esos cuidados de supervivencia, perdiendo un poco, ¿no?, la mirada holística de ir un poquito más allá en esos cuidados que requieren los pacientes de críticos. Para ello, clave la presencia y participación de las familias. Tendremos que aprender. Decía también hace poquito que en España una de las medidas que se ha tomado al aumentar la incidencia ha sido a volver otra vez a poner estos carteles de prohibido el paso en los hospitales, y los cuidados al personal, sobre todo desde el punto de vista físico, de esos materiales adecuados, pero fundamentalmente desde ese abordaje psicológico, con la prevención y el manejo del síndrome post-UCI, que ya nos acaban de contar, que efectivamente se le ha dado una mayor visibilidad, y también clave estas infraestructuras humanizadas en las cuales también se realizaron, se ampliaron, ¿no?, estas unidades de terapia intensiva para intentar abarcar mayor atención de los pacientes. En España en concreto se construyó un hospital específico de pandemias aquí en Madrid que dista mucho, ¿no?, de los criterios de calidad que debe tener un hospital humanizado. Y en lo que me centraré con estos cuidados al final de la vida, las altas tasas de mortalidad que hemos vivido en nuestras unidades de cuidados intensivos, las que normalmente se sitúan en torno a un 10%, han aumentado un 40%, por lo que los cuidados que hay que brindar deben de ser exquisitos. Y para ello os presento un caso de Luis, 65 años, ingresado en UCI por esta insuficiencia respiratoria derivada por neumonía por la COVID, y como antecedentes el paciente tenía EPOC. Acudió al hospital por una sospecha de infección urinaria, se le realizó un test de antígeno PCR en el que se vio que era positivo e ingresó en planta. A los 3 días ingresa en UCI por necesidad de alto flujo y finalmente intubación y conexión a ventilación mecánica. Tras 15 días de ingreso, el paciente con distrés, conectado, como decíamos, también a esa ventilación, requiriendo, ¿no?, de analgesia, sedación, relajación, una traqueostomía, realizar varias maniobras de prono, reclutamiento, terapia de óxido nítrico, soporte de drogas vasoactivas, incluso terapias de depuración extrarrenal, pues nos planteamos, ¿no?, esta pregunta, que en definitiva está relacionada con lo que sería la limitación, ¿no?, hasta dónde actuar, si realmente todos los tratamientos que le estamos implementando al paciente son beneficiosos o comienzan a ser fútiles. Y con una enfermedad emergente esto se hace más difícil, puesto que tenemos mayor incertidumbre pronóstica y sobre todo nos dificulta este proceso de toma de decisiones, por lo que nos puede hacer caer en situaciones de obstinación terapéutica. Por tanto, tener claros estos conceptos y protocolizados será muy importante. Pero unido a ello también nos encontramos con esta situación en que las UCI estaban al completo, pero se recibía la petición de un nuevo paciente que requería ingreso en la unidad, como por ejemplo este de 47 años, sin patologías previas, que el paciente ingresaba inicialmente en planta con un reservorio, que se le había puesto el alto flujo, pero que se veía que comenzaba con desaturación, mala mecánica respiratoria, acidosis y la necesidad de intubación y conexión. Sin embargo, se valoraba la posibilidad de traslado a otro centro y tampoco había recursos, ¿no? Entonces, esto, como también ha explicado antes Maca, ¿no?, el qué hacer ante estas situaciones de triaje supuso una gran carga en los profesionales sanitarios. Para ello, tener claro desde el principio las diferencias entre la limitación y el triaje. La limitación nos basaremos siempre en criterios de futilidad, es decir, que no le va a producir ese beneficio al paciente todos los tratamientos o diagnósticos que se le están aplicando. Mientras que el triaje se produce una priorización de los pacientes
por una falta de recursos. Por primera vez en la historia hemos tenido una lista de espera para que ingresen los pacientes en la UCI y también por ello será muy importante tener unos criterios claros, transparentes y protocolizados para que no haya una variabilidad en la práctica clínica. Todo ello lo recogíamos en el plan de desescalada de los servicios de medicina intensiva. En específico se ensalzaba la importancia de la humanización de los cuidados intensivos y sobre todo desarrollaba el capítulo de los cuidados al final de la vida, en el que señalábamos que dentro de las situaciones de triaje habría que explicar esta variabilidad y esta incertidumbre a los pacientes y familiares y sobre todo que no puede descansar la decisión en una sola persona. Se debe tomar por parte de un equipo interprofesional y si puede ser por parte de un comité específico de triaje. Y con respecto a las medidas de limitación del tratamiento de soporte vital, no es algo nuevo que se realice en las unidades de terapia intensiva, ni mucho menos. La mayoría de las muertes, de hecho, se derivan de estos procesos. Por tanto, el que esté protocolizado será imprescindible, como mostrábamos. Y ello también lo tenemos recogido desde hace años en nuestro manual de buenas prácticas de las unidades de cuidados intensivos del proyecto UCI, en la línea estrategia de cuidados al final de la vida, en el que se ensalza estos cuidados protocolizados, el soporte a los síntomas físicos y también algo obligatorio, el acompañamiento de las familias durante este proceso de muerte de los pacientes, que también se ha visto muy vulnerado durante la situación de pandemia. También el abordaje de las necesidades espirituales y psicológicas, abordando también los documentos de voluntades anticipadas y también como obligado que todas las unidades de terapia intensiva deben tener un protocolo de limitación del tratamiento de soporte vital. También queda recogido en esta puesta al día, por ejemplo, el grupo de trabajo de bioética de la SEMICIUC en el 2020, al igual que en nuestro de enfermería intensiva o como un indicador de calidad del paciente crítico. Tenemos que tener protocolos de limitación para evitar esa variabilidad. ¿Y de qué se compone este protocolo? Pues de 5 pasos. El primero siempre será identificar cuándo estos tratamientos comienzan a ser fútiles, es decir, identificar la posibilidad de que en lugar de producir un beneficio al paciente, lo que estamos es prolongando esa situación de agonía. Para ello tendremos que identificar el punto de inflexión, es decir, cuando los tratamientos, por mucho que yo los siga implementando, la enfermedad sigue avanzando, pero no consigo frenarla. Por tanto, caeríamos en esa obstinación terapéutica, siendo necesario esa adecuación del tratamiento. Pero tampoco sin caer en el abandono, es decir, no es tratamiento curativo, no hay nada más que hacer. Tenemos que borrar esas frases, ni mucho menos, ¿no? El abordaje paliativo cobrará aquí mayor importancia. Y con el paciente que teníamos, hemos llegado a ese punto importante también para ello, de identificación de la situación precoz de final de vida. Para ello, nos deberemos de basar en las trayectorias de enfermedad, sobre todo identificando cuándo, por ejemplo, teníamos un paciente que el que teníamos era con EPOC, esas reagudizaciones, en qué momento efectivamente puede ser cuando estemos en ese proceso de final de vida. Y por último, la evaluación integral del paciente, en el que es obligatorio la consulta de los documentos de voluntades anticipadas, sobre todo cuando nuestros pacientes, la mayoría, ingresan en situación de incapacidad. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta necesidad, de este hecho. Puesto que, por ejemplo, en esta revisión bibliográfica que se hacía aquí en España, veíamos que existe un gran desconocimiento por parte de pacientes y familiares de los documentos. La mayoría de la información, de hecho, la obtienen de los medios de comunicación. Sin embargo, haber estado ingresado en una unidad de cuidados intensivos sí que da una mayor predisposición para poder realizarlo. También hay un gran desconocimiento por parte de los profesionales sanitarios y lo que se deriva es que la mayoría no consultan si los pacientes que ingresan en UCI tienen el documento realizado. Sin embargo, hay cada vez mayor interés. Y por último, no siempre se tiene en cuenta en el proceso de toma de decisiones, por lo que se pueden vulnerar los deseos del paciente. El segundo punto será la deliberación por parte del equipo. Es decir, una vez que hemos identificado que el tratamiento es fútil, lo segundo será hacer ese consenso por parte del equipo. No buscamos la unanimidad. Imprescindible que participen las enfermeras y tendrá un peso relevante los profesionales responsables del paciente. También la realidad lo que nos muestra es que tenemos mucho margen de mejora, no solamente con este COVID, ¿no? Que también es importante. Las decisiones no se hacen en equipo, la propuesta parte la mayoría de las veces por parte del médico responsable, las enfermeras apenas participan en este proceso. Importante el trabajo interprofesional, como también nos mostraban distintos estudios previos, con la importancia sobre todo en pacientes que tenemos estas medidas de limitación del tratamiento de soporte vital. El tercer punto será la comunicación conjunta con la familia. Aquí será clave fundamentalmente para poder dar coherencia a la información,
facilitar ese acompañamiento y algo también fundamental es no culpabilizar nunca a la familia, puesto que las decisiones de limitación son decisiones clínicas. Para ello, importante dónde se vaya a realizar, siempre intentando que sea un ambiente privado, y otra de las dificultades que hemos tenido derivadas de la pandemia es que a veces no se podían realizar en persona. Mucho margen también todavía que tenemos que integrar de mejora. En este estudio que realizamos del Grupo de Trabajo de Bioética en España, a nivel nacional, lo que se veía que habitualmente la comunicación en la familia la solía realizar de forma exclusiva el médico responsable. Y ante desacuerdo, la importancia de consultar con comités de ética, casi nunca o nunca los profesionales realizaban dicha consulta. El cuarto punto sería el registro a nivel de la historia clínica. Para ello, también muy importante el dejar detallado qué medidas se han decidido, es decir, tanto el no instaurar, como puede ser la intubación, diálisis, fármacos, o una vez que están instaurados, el retirarlo, como puede ser también la ventilación mecánica. Todo ello tiene que quedar detallado. ¿Por qué? Puesto que si no podemos encontrarnos como con esta investigación que realicé en Madrid, en 9 centros, en el que el 24,2% de los profesionales habían realizado maniobras de RCP en pacientes con órdenes de no reanimar y señalaban también que en la mayoría de las ocasiones no constaba la historia clínica o no había sido comunicado a todo el equipo. Por ello, importantísimo también en esta investigación, lo que preguntábamos es si existía el protocolo de limitación en las unidades y apenas un 40% señalaba que sí, siendo la mayoría entre que no y no lo conocían. Y esto es fundamental, sobre todo, como digo, en la situación derivada de la pandemia, por el personal poco formado, que le va a ser de gran utilidad el tener guías como esta de cara a poder participar de forma adecuada en este proceso que tiene que estar claramente detallado. En esta guía europea, al igual, por ejemplo, utilizaban ese checklist que se tiene que realizar durante todo el proceso. Y, por último, importante, es aplicación de medidas que se han acordado. En ello tendremos que incluir un abordaje paliativo desde el principio, importante programar estas medidas de limitación, favorecer siempre que sea posible la intimidad en box individuales, el apoyo emocional, fundamentalmente esa comunicación a la familia, asegurar el confort del paciente, la atención al duelo, el trabajo interprofesional será clave y la coordinación con unidades de paliativos, puesto que muchas veces tras las medidas de retirada, por ejemplo, de una ventilación mecánica, el paciente a lo mejor no fallece de forma inminente y se puede trasladar a una habitación en la planta. Deborah Cook ya nos lo señalaba, la importancia de tener un enfoque curativo y paliativo conjunto desde que el paciente ingresa en la unidad, puesto que no sabemos, tenemos esa gran todavía incertidumbre, si todos los tratamientos que le vamos a aplicar podrán favorecer esa curación o al final el paciente fallecerá en nuestras unidades, por lo que mejorará el control de síntomas, el apoyo emocional, la comunicación y favorece ese trabajo interprofesional, disminuyendo el empleo de tratamientos fútiles. Para ello tenemos que romper con la tradicional dicotomía de curar o paliar y hacer este abordaje paliativo precoz desde el principio, incluyendo, por supuesto, el acompañamiento familiar durante este proceso. Por tanto, tendremos que darle los medios necesarios, como pueden ser los equipos de protección individual, para realizarlo. Los cuidados paliativos en UCI es una apuesta que tenemos también, tanto desde el proyecto UCI como en España con las distintas sociedades, para poderlo incluir de forma transversal a lo largo de todo el proceso, con esta atención integral desde el ingreso, identificación temprana de esas necesidades paliativas y la inclusión de la planificación compartida de la atención como eje de la atención sanitaria. Para ello se ha visto que es clave la formación tanto en cuidados paliativos como en bioética, al igual que en esta guía, que también nos resalta incluso la opción de podernos coordinar para tener una muerte en domicilio. Y la formación, en la investigación que señalaba que realizamos aquí en España, nos mostraba cómo mejor formación de posgrado facilitaba el uso de las herramientas de los documentos de voluntades anticipadas, al igual que participar en el proceso de toma de decisiones. En definitiva, empezar a romper el tabú de la muerte para naturalizar este proceso de morir y también evitar que los profesionales lo vivamos como un fracaso profesional, mucho menos, sino como un acontecimiento vital del ser humano, especialmente tras lo vivido con estas situaciones tan dramáticas en la pandemia, empezar a ejercer el proceso de la planificación compartida de la atención como eje de la atención sanitaria, estableciendo estas conversaciones entre paciente, familia y profesionales para que, llegado el momento, podamos respetar la voluntad del paciente, es decir, reflexionar, conversar, decidir y documentar para, en definitiva, aplicar
lo que el paciente quiera. Porque la UCI, efectivamente, como teníamos en este logo, en este lema de un congreso que tuvimos aquí en España, da vida, también debe ser una unidad en la que se debe dar una calidad en el proceso de morir, puesto que el éxito de la medicina intensiva, además de la supervivencia, debe estar basado en la calidad de vida preservada, en el proceso de muerte digna y en la calidad de las relaciones humanas implicadas en cada muerte. Gracias. Muchas gracias, Taira. Completísimo. Y claramente nos muestra que las unidades que no estábamos protocolizadas en estos temas, tenemos la oportunidad aún de hacerlo y ponernos a tono. Bueno, a continuación, desde España, le damos la bienvenida.